La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Tres 43 minutos. Bueno, yo creo que la generación de nosotros, de periodistas, y todos los que hoy en día estamos un poquito más allá de los 40, o bastante más allá de los 40, quedamos marcados por una fecha que fue el 27, 28 de febrero y los primeros días de marzo del año 1989. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, porque uno siente que a partir de allí UNADI cambió definitivamente el país. Para muchos de nosotros fue confrontarnos contra algo terrible, como era la muerte de manera importante, flagrante, expresa, sin ningún tipo de pudor y sentir pues la fuerza represora, porque en aquel momento era fuerza represora del Estado. Por primera vez mi generación y generación incluso anterior se sintió bajo los efectos de un toque de queda, de una suspensión de garantías. Y a la luz de esto, pues se hicieron muchas cosas que luego fueron investigadas, pero también surgieron en nuestro país movimientos importantes de defensa de los derechos humanos. Uno de estos movimientos es COFAVI, Comisión de Víctimas Familiares y Víctimas del Caracazo, sí, señor. Bueno, tenemos precisamente una de sus fundadoras, Iris Medina, fundadora de COFAVI. ¿Cómo estás, Iris? Bueno, en este momento no sé si la palabra bien sería la correcta, ¿no? Yo creo que son 25 años de recordar esos trágicos tragedias que marcó toda Venezuela, ¿no? Y que es una fecha histórica para todos, de no olvidar esa fecha. Vamos a recordar que Iris fue víctima, quedó viuda ese día, mataron a su esposo justamente tal día como hoy hace 25 años y quedó con una niña de 3 meses en los brazos, ¿no? Exactamente, se fue en la avenida San Martín, pero fue justo el 2 de marzo, después cuando hubo suspensión de garantía. Los días más duros, primero de marzo mucho más que el 27 y 28 de febrero, estamos en medio de un estupor muy grande, había los saqueos, las protestas y tal, pero la represión comenzó a partir del 1 de marzo. Después que se suspendieron las garantías constitucionales, que salió el ejército a la calle, que salió a disparar a las casas, a los edificios, fue cuando mi esposo muere dentro de la casa con una bebé de 3 meses en los brazos. Dentro de la casa, o sea, no estaba en los actos. Estábamos dentro de la casa conversando en un sitio donde la aventamos cerca de una ventana y él tenía a la niña cargada. La bala de Fal entró por el pecho, le salió por el costado. Gracias a Dios a la niña no le pasó nada, logró poner a la bebé en el coche y cuando se dirigió hacia la parte baja de la casa cayó y se desangró porque era una bala de Fal que le había dado. Ahora, bueno, una vez más en este caso se demuestra que el uso de las Fuerzas Armadas para ese tipo de situaciones es absolutamente inadecuado. A uno lo que le llama la atención es que pareciera que no se aprendió de esa experiencia y se pretende otra vez utilizar a la Fuerza Armada Nacional para combatir a la delincuencia, para controlar cuestiones de orden público como lo que estamos viendo en estos días, y los saldos vienen siendo los mismos, ocurre exactamente igual, ¿no? Decenas de muertos, desaparecidos, ajusticiados, violados en sus derechos humanos, etcétera. Sí, lamentablemente es así, el Estado no ha aprendido la lección y es lamentable, ¿no? Para nosotros porque el pueblo sí la aprendió, porque yo creo que el pueblo se ha mantenido bajo perfil a pesar de la escasez, de toda la violencia que hay en la calle, todo lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, pero el Estado lamentablemente, y eso lo plasma en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado debe retomar medidas de no represión contra el pueblo. A eso vamos. Oye, la Fuerza Armada actuó, se reprimió, murió gente quedó herida. Bueno, después surgió todo este tema horrible de los llamados pozos de la muerte. La peste, ¿no? La peste, que recordamos pues la cobertura periodística que se hizo, pero realmente aquí los culpables pagaron justicia por eso. Estamos viendo imágenes precisamente de aquel año. Esas son imágenes del 27 para las generaciones más jóvenes que no ven o que no conocen lo que ocurrió ayer. Aquí vemos un policía metropolitano golpeando con una peinilla. Por cierto, esa era peinilla. Aquí hemos visto casos similares, pero con una especie de sable flexible que servía pues para golpear a los manifestantes y neutralizarlos. Hoy se están utilizando armas de fuego.
para lograr lo mismo. Sí, hoy en día, por ahí vi una foto donde aparece justo esa foto donde vimos ahí que le estaban Las golpeando, y había comparaciones. una foto de una guardia pegándole, pero con el Sí, señor, rifle. con un rifle. Y son situaciones idénticas. Lamentablemente, nosotros, bueno, hemos querido de alguna manera plasmar y querer que se haga justicia, pero en este contexto el gobierno, el Estado siempre quiere celebrar, cosa que no podemos decir celebración del 27 de febrero, fueron muchas víctimas las que murieron en esa época. Nosotros conmemoramos y lo muy poco que podemos hacer, siempre una misa en nombre de las víctimas, pero siempre se dice que va a haber investigaciones, van a haber investigaciones, van a haber procesos penales, pero siempre quedan ahí en veremos. O sea, nunca sucede nada. Nunca nadie pagó cárcel. No hay por el 27 no de hay febrero. ningún investigado, no hay nadie detenido. Las investigaciones están en etapa de investigación Pero en la incluso se fiscalía. creó en el No hay Congreso, ningún en el Congreso juicio se en este creó caso. una comisión para investigar los crímenes del año 58 al año 98, además para dejar por fuera completamente a los que estuvieran vinculados con el gobierno de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro. Ni siquiera esa comisión lo ha hecho. Recordemos, han pasado 25 años, pero es que de esos 25 años, 15 han pasado desde que ganó Hugo Chávez las elecciones. Más de la mitad es mano de este gobierno, ¿no? Bueno, la verdad, nosotros lamentablemente no hemos tenido ninguna justicia y no se nos llama tampoco, a nosotros no se nos involucran los procesos de investigación. En el año 2009 se abrió las fosas comunes, ya esas fosas comunes se habían puesto en nichos, se recopilaron esos cuerpos, esos huesos que quedaron ahí en los nichos, y nosotros los familiares nunca fuimos invitados a ese proceso de investigación. La fiscal, lamentablemente, tengo que decirlo, y me parece que es una irresponsable en el hecho de que no nos inviten, de que no se haga una investigación seria ¿Y por sobre qué? los ¿Qué hechos. argumento se les da para no involucrar a los familiares y a las víctimas? Porque evidentemente ustedes son víctimas también. Eso no lo puedo entender. Yo creo que Además que si alguien tiene, digamos, las historias cercanas son ustedes. siempre hemos querido y nosotros hemos tratado de ayudar a las investigaciones, hemos mandado expedientes, que hemos mandado cartas diciendo queremos nosotros ir a darnos la prueba de ADN, Claro, para que se identifiquen estos restos. Nosotros queremos involucrarnos, pero nunca hemos recibido respuesta, nunca se nos dice. Nosotros nos enteramos de las exhumaciones de los nichos por el periódico, o sea, una cosa que me parece absurda. Cuando subimos a pie a La Peste, porque no teníamos identificación para poder subir, no nos dejaban subir, nos cortaron el paso, hasta que unos periodistas que estaban ahí en la rueda de prensa que estaba dando ella misma cuando estaban sacando estos restos de los nichos, dijeron, mira, están familiares del Caracazo allá abajo. Fue cuando bajaron a buscar, pero no, en ningún momento hemos sido... Ahora, tú dices, recordabas que hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero ya Venezuela está fuera de la Corte. Ya protestó a la Corte, creo que es el término jurídico que se utiliza para ese tipo de casos. ¿Qué ocurre entonces ahora con esa sentencia? ¿Hay que cumplirla? ¿No hay que cumplirla? Sí, ¿El Estado venezolano se está haciendo el loco con eso? No, las investigaciones deben continuar, porque eso fue antes de que el gobierno decidiera retirarse de la Corte Interamericana. Y eso es una sentencia donde el Estado aceptó los hechos. Okay. El Estado debe cumplir con esas medidas. Lamentablemente lo que hemos recibido de esa sentencia ha sido la indemnización. En el 2004 se indemnizó a los familiares. Pero quizás es la parte más sencilla, indemnizar a los familiares, Claro. pero lo que me imagino Pero que es se lo más busca es duro, justicia. es lo más duro para los familiares, Claro. porque la vida como de un darle ser precio a la humano vida. no vale, Ponerle precio. no vale Sí. Mira, cinco vamos a bolívares. hacer algo, tenemos que ir a la pausa, regreso. No, tú hablabas como, bueno, el día de hoy muchos están celebrando, y la palabra es así porque hay una épica detrás de todo esto. Se quiere, desde el punto de vista de quienes manejan esa ideología, pretenden hacer el día de hoy pues como el inicio de una gran gesta de liberación, de movimiento colectivo, de cómo pues un pueblo se comenzó a redimir dentro de toda la retórica del oficialismo. Sin embargo, oye, ¿cómo una fecha tan controversial puede ser celebración cuando detrás de esto lo que hay es muerte y mucha sangre, ¿no? Y eso se puede extrapolar, de hecho, para los hechos, para lo que está sucediendo hoy en día. Venimos con eso, ya venimos.